Human Rights Watch denuncia incremento de la represión contra disidentes políticos en Cuba. Las autoridades del gobierno acosan y encarcelan a los defensores que intentan reportar abusos. Usa la separación forzada de familias para castigar a los disidentes y silenciar a los críticos. Detenciones, golpizas, actos de repudio, restricciones de viaje y exilio forzado son las herramientas que, según el informe, utiliza el régimen contra la oposición. Además de las persecuciones criminales, el gobierno cubano se ha apoyado considerablemente en las detenciones arbitrarias como una forma para acosar e intimidar a los individuos que ejercen sus derechos fundamentales. Quien critica al gobierno es enjuiciado penalmente y encarcelado en condiciones infrahumanas y de hacinamiento. Los prisioneros que critican al gobierno o se involucran en huelgas de hambre y otras formas de protesta son a menudo sometidos a reclusión en calabozos, golpizas y negación de cuidado médico. Hoy en el programa La Noche hablan los protagonistas de la noticia. Desde Washington, José Miguel Vivanco, director de la División de las Américas de Human Rights Watch, explica los resultados que arrojó el revelador informe en el capítulo Cuba. Desde La Habana, un disidente condenado a cárcel por sus críticas al gobierno y 2 de sus amigos de infancia exiliados en Estados Unidos y Alemania hacen una cruda y humana radiografía de las violaciones de derechos humanos y la forma como el régimen coarta la libertad de expresión en la isla. Comienza la noche bajo la dirección de Claudia Gurizati. La noche, bajo la dirección de Claudia Gurizati, enciende las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Soy Jason Calderón, bienvenidos. La noticia, el informe anual 2013 sobre el estado actual de los derechos humanos en el mundo, que fue presentado este jueves por Human Rights Watch. El punto clave, Cuba continúa siendo el país más represivo de América Latina. Los atropellos, las amenazas y las violaciones contra las libertades y derechos fundamentales en la isla nuevamente centraron la atención del reconocido organismo. Pese a que el documento denuncia graves amenazas contra los derechos humanos en diferentes países, la situación más preocupante se sitúa nuevamente en la nación caribeña. Pese a la tibia apertura que adelanta Raúl Castro, el disenso político continúa siendo violentamente reprimido por las fuerzas del régimen. Informe Mundial Organización Human Rights Watch. Cuba sigue siendo el único país de América Latina donde se reprimen casi todas las formas de disenso político. En el 2012, el gobierno de Raúl Castro continuó imponiendo el consenso político a través de detenciones arbitrarias de corto término, golpizas, actos públicos de repudio, restricciones de viaje y exilio forzado. Aún es común que se condene a disidentes a cumplir penas de 1 a 4 años de prisión mediante juicios a puerta cerrada y sumarios. El gobierno controla todos los medios de comunicación en Cuba y restringe severamente el acceso a la información exterior, que limita enormemente el derecho a la libertad de expresión. El punto clave, la legitimidad que le otorga a la dictadura cubana el silencio cómplice de la comunidad internacional frente a estas graves y repetitivas denuncias. Las constantes violaciones a los derechos humanos y la ausencia de democracia en Cuba parece no importarle a los mandatarios de la región. El pasado lunes, el mandatario cubano Raúl Castro fue aclamado y elegido por unanimidad como el presidente temporal de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños. Para Cuba y para mí es un gran honor asumir la presidencia pro tempore de la CELAC. Siento que es un reconocimiento a la abnegada lucha de nuestro pueblo por su independencia. Actuaremos con total apego al derecho internacional, a la Carta de las Naciones Unidas y a los principios fundamentales que rigen el desarrollo de las relaciones entre las naciones. Rechazaremos la injerencia, la agresión, la amenaza, el uso de la fuerza y potenciaremos el diálogo, la concertación y la solidaridad entre nuestras naciones. La noticia Human Rights Watch de manera enfática señaló que en Cuba es impuesto el consenso político a través de detenciones sin cargos, golpizas, actos de repudio, restricciones de viaje y el exilio forzado. Penas entre 1 y 4 años tienen que pagar en las cárceles quienes se atreven a oponerse al régimen de los hermanos Castro. De acuerdo con el informe de Human Rights Watch, Cuba es el único país de América Latina que reprime de todas las formas posibles a la disidencia.
En el 2012, el gobierno de Raúl Castro continuó imponiendo el consenso político a través de detenciones arbitrarias de corto término, golpizas, actos públicos de repudio, restricciones de viaje y exilio forzado. Para la prestigiosa organización defensora de los derechos humanos, los temas de mayor preocupación en la isla son: presos políticos. Decenas de presos políticos permanecen en prisiones cubanas de acuerdo a los grupos de derechos humanos de la isla. Estos grupos estiman que hay más prisioneros políticos cuyos casos no pueden ser documentados, porque el gobierno no permite que grupos independientes nacionales o internacionales, defensores de los derechos humanos, ingresen a sus prisiones. El informe de Human Rights Watch asegura que los opositores al gobierno son víctimas de persecución, con el agravante de que sus casos no son desarrollados mediante el debido proceso. Esto como consecuencia de la subordinación del Poder Judicial al Ejecutivo. Hay que seguir liberando, modificando el draconiano Código Penal que existe en Cuba, que empuja, que sanciona con penas excesivas a los ciudadanos que muchas veces se ven obligados a delinquir para sobrevivir en esta especie de infierno que vivimos los cubanos. Detenciones arbitrarias. Además de las persecuciones criminales, el gobierno cubano se ha apoyado considerablemente en las detenciones arbitrarias como una forma para acosar e intimidar a los individuos que ejercen sus derechos fundamentales. Sin duda, 2012 fue el año en el que el régimen de la isla incrementó esta táctica contra la disidencia. De acuerdo a la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional, durante el 2012 fueron ejecutadas 6.602 detenciones arbitrarias, una escalofriante cifra, además si es comparada con los 4.123 casos de 2011 y los 2.074 de 2010. Lamentablemente el año 2012 ha sido también un año de malas noticias en Cuba en cuanto a la situación de derechos humanos, especialmente en cuanto a derechos civiles y políticos. Es muy visible, por ejemplo, el aumento de la represión política contra pacíficos disidentes. Libertad de expresión. El gobierno controla todos los medios de comunicación en Cuba y restringe severamente el acceso a la información exterior, que limita enormemente el derecho a la libertad de expresión. La situación de los periodistas en la isla también es preocupante. Aquellos que manifiestan una posición contraria a la del régimen son víctimas de detenciones arbitrarias y abuso por parte de los agentes de seguridad. La represión se extiende también a la prensa internacional. Antes de la visita del Papa Benedicto XVI a la isla, en marzo de 2012, Cuba negó el acceso de medios críticos al régimen de los Castro. Como es muy sabido por varias organizaciones a nivel mundial, Cuba es uno de los países donde mayor represión hay a la libertad de prensa y a la libertad de expresión. En Washington, D.C., saludamos a José Miguel Vivanco, es el director de la División de las Américas de Human Rights Watch. Muchas gracias por estar con nosotros, bienvenido. Un gusto en especial estar con ustedes esta noche. Estábamos repasando, señor Vivanco, en el informe lo que se ha publicado sobre Cuba. Se convierte, una vez más, en la nación más represiva de América Latina. ¿Qué tiene usted que destacar sobre lo que se ha encontrado en la isla? Porque parece que año tras año se viene denunciando lo mismo y no pasa nada. Jason, el caso de Cuba es un caso especial. Sin perjuicio que en América Latina se registren en todos nuestros países violaciones a derechos humanos, incluyendo obviamente en los Estados Unidos también las hay. Sin embargo, en cuanto a Cuba, estas violaciones son parte de una política oficial. Es el Estado cubano el que decide qué se permite y qué no se permite. Cuáles son las libertades que hasta cierto punto se pueden ejercer y cuáles no. Es decir, es un régimen totalitario de los de otras épocas. Es un ejemplo, yo diría, anacrónico en la región, donde es el Estado con sus policías, con sus aparatos de inteligencia, los que están constantemente vigilando a la población y delimitando los espacios que se les confiere para que puedan ejercer algún tipo de derechos. No existe la alternancia en el poder, como sabemos. No existe el concepto de sociedad civil, es decir, organizaciones de tipo no gubernamental
que puedan fiscalizar o que puedan realizar tareas independientemente del gobierno. Todo es controlado por el aparato estatal. El Poder Judicial no cuenta con la más mínima independencia. Está absolutamente controlado, subordinado a los aparatos de seguridad del régimen. Y cuentan con un código penal propio de la Inquisición española, es decir, donde se castiga simplemente hasta por sospechas. Hay una figura que es muy usada en Cuba, que es la de peligrosidad, que consiste prácticamente en reconocerle al Estado la capacidad para anticiparse a la comisión de un delito. Usted no necesita realizar una actividad concreta desafiando al gobierno cubano, no necesita pintar una muralla diciendo de que reclamando por libertades públicas o denunciando violaciones a derechos humanos. Basta que los servicios de seguridad sospechen que la persona no tiene una suficiente o clara lealtad hacia la Revolución Cubana para que lo procesen sumariamente, sin ningún tipo de derechos, y le puedan imponer una pena entre 1 y 4 años por actividades que se consideran peligrosas. Si uno pregunta, ¿puede darme copia de la sentencia? Las autoridades cubanas le responden, no tiene sentencia porque son actividades precriminales, no hay un proceso propiamente tal, aunque señor la persona Vivanco, puede sobre pasar esto quiero años preguntarle en antes de Esas son las seguir condiciones. ahondando en el informe. Con todo este panorama que usted nos plantea, ¿es posible hacer un informe objetivo? ¿Human Rights Watch pudo consultar al menos al régimen cubano sobre lo que estaba ocurriendo? Porque hay quienes pueden decir que el informe refleja una vocería de los opositores o de los disidentes. A ver, nosotros nuestros informes los hacemos a la luz de los acuerdos, tratados, estándares internacionales. No tenemos el más mínimo prejuicio, no estamos precavidos frente a ningún gobierno. Lo que nos interesa es verificar el récord tanto jurídico como en la práctica de la situación de derechos humanos. Cuando yo le describo la situación en Cuba, no estoy refiriéndome a circunstancias fácticas que pueden estar en discusión. Me estoy refiriendo a casos concretos y a la legislación cubana. Si alguno de las personas que están mirando este programa tuviera alguna duda, yo los invito a que chequeen en internet lo que establecen los códigos cubanos sobre esta materia, que busquen, por ejemplo, información sobre peligrosidad, en qué consiste esa figura y cuáles son las características del proceso. Y verán que no hay presunción de inocencia, que no hay un proceso justo, un proceso creíble, y que simplemente este mecanismo descansa en la autoridad de la policía del régimen para imponer este tipo de sanciones. El gobierno cubano hace muy difícil que organismos internacionales de derechos humanos puedan visitar la isla y examinar en el terreno lo que allí ocurre. Pero eso no impide que nosotros tengamos la obligación de seguir reportando y buscamos maneras para, en términos objetivos, seguir informando a la opinión pública mundial sobre lo que ocurre en un país como Cuba.